Vamos a ver el tema relacionado con las plantas, las funciones de las plantas. Este tema no va a ser muy difícil, pero tiene bastante contenido. Lo que nosotros vamos a ver en este primer vídeo, puesto que se divide el tema nutrición de las plantas, la etapa de la nutrición, con la fotosíntesis y la respiración, la reproducción asexual de las plantas, la reproducción sexual de las plantas y la etapa en la reproducción sexual de las plantas con flores 1 y de las plantas con flores 2. Que es súper largo. Nosotros en este vídeo vamos a ver la primera parte, la parte que vimos en clase de la nutrición, la etapa de la nutrición con la fotosíntesis y la respiración, ¿vale? Primero vamos a repasar un poquito las características que tiene el reino de las plantas y os voy a dejar unos cuantos segundos a que penséis vosotros e intentéis recordar del tema anterior qué características tiene el reino de las plantas. Piénsalo. Bueno, si necesita un poquito más de tiempo para pensarlo, pausa el vídeo porque ahora a continuación lo vamos a ver. Las características es que el tipo de células son células eucariotas, son células complejas. Las células eucariotas eran las células complejas. Además, por su organización celular son pluricelulares, puesto que están constituidas por más de una célula. En cuanto a su nutrición o alimentación, son autótrofas, fabrican su propio alimento. Y en cuanto a su relación, no pueden desplazarse, viven fijas al suelo. Eso no quiere decir que no tengan movimiento. Me podéis decir, bueno, es que el girasol va girando buscando el sol. Vale, pero estamos hablando de desplazarse, de ir de un lugar a otro. Y eso no pueden, puesto que viven fijas al suelo por sus raíces. Y la reproducción, presentan tanto reproducción sexual como asexual y tienen plantas con flores o sin flores, ¿vale? Vamos a ver el primer punto que venía en el tema, que era la nutrición de las plantas, que tiene dos partes, dos procesos. La nutrición está compuesta por la fotosíntesis, que es el momento en el que la planta crea su propio alimento, y la respiración, que es el momento en el que utilizan el alimento que han creado para mantenerse vivos. Por así decirlo, es como si estuviesen comiéndose el alimento que hayan creado antes. Las partes que tiene cada planta, vamos a ver las funciones que realizan en cuanto a esta nutrición. Cada planta o cada parte tiene una función. Las raíces son las que absorben las sales minerales y el agua del suelo y mantienen a las plantas fijas en el suelo. El tallo tiene unos conductos de dos tipos que después veremos, que son los que transportan las sustancias de las raíces a la hoja. Y la hoja al final es el lugar donde se capta, donde tiene lugar la fotosíntesis captando la luz y donde se produce el intercambio gaseoso, ¿vale? En cuanto a las raíces, no vienen clasificadas entre raíz principal y secundaria, y su función es fijar las plantas al suelo, absorber el agua y sales minerales que la planta va a necesitar para crear su alimento. La raíz principal tiene forma de eje y profundiza mucho en el suelo, y las raíces secundarias son más superficiales, están más enmarañadas y tienen una gran extensión. Si alguna vez te has dado cuenta, pues mira esta fotografía del árbol, las raíces que tiene, que muchas raíces superficiales o la extensión que tienen las raíces hacen incluso levantarse las losas de patios, de aceras y de calles, ¿vale? En cuanto al tallo, esto está mal, que no es que fijen la planta al suelo, esto está mal. El tallo no la fijan ni absorben las sales minerales y el agua. Esto se ha colado de la otra diapositiva, y el tallo lo que sirve es para transportar ese agua y sales minerales hasta la hoja, ¿vale? Existen dos tipos de tallos herbáceos, que son blandos, delgados, de color verde, como el césped y esta hierba, o leñosos, que tenemos a los arbustos, que son rígidos pero alcanzan poca altura, o los árboles, que son rígidos y alcanzan gran altura. En cuanto a la hoja, es el lugar donde se realiza la fotosíntesis y donde se crea el alimento gracias a la luz, y es donde se produce también el intercambio gaseoso. Aquí en el libro nos ponen muchísimas partes de la hoja, que tienen una parte delantera, el haz, que es de un color más intenso, la parte trasera, que se llama el embés, el nervio y el peciolo
junto con el limbo, por así decirlo, son las partes que sirven para que ese agua y sales minerales que venían desde las raíces por el tallo hasta la hoja, pues lleguen hasta los últimos extremos de la hoja para que esas células de las plantas tengan los nutrientes, los elementos para crear sus nutrientes mediante la fotosíntesis. En cuanto a la forma, tenemos un montón de formas de hojas y según el borde también, una clasificación muy extensa, y el color verde fundamentalmente que tiene las plantas es debido a un pigmento que se llama la clorofila. Ese color verde de la clorofila hace... ese es mi niño, hace que se intervenga en el proceso de fotosíntesis que tiene lugar en los cloroplastos, que son los orgánulos, las células vegetales. En cuanto a las plantas, tenemos que realizan en este apartado de nutrición dos fases, la fotosíntesis y la respiración. En la fotosíntesis lo que están haciendo es que el agua, las sales, el CO2 y la luz es lo que utilizan para fabricar la comida. Y en la respiración lo que hacen es que utilizan esa comida que hayan fabricado y el oxígeno que cogen a través de la hoja y obtienen energía para poder vivir y eliminan CO2, ¿vale? Ese intercambio gaseoso tiene lugar a través de los estomas, que son estos pequeños orificios, estos pequeños poros que tienen en las hojas, ¿vale? Aquí normalmente te vas a encontrar en internet y en muchos libros que durante el día predomina la fotosíntesis y la respiración tiene lugar de noche. Bueno, durante el día no, solamente tiene lugar la fotosíntesis. Si tú a una planta le estás dando constantemente luz, pues realiza la fotosíntesis. Y como curiosidad, pues tenéis estadios de fútbol como el Santiago Bernabéu, del Real Madrid u otros más, que es tan alto que no recibe el césped suficiente luz para realizar la fotosíntesis que se mantenga sano. Por tanto, ellos tienen que ponerle lámparas para que el césped reciba suficientes horas de luz solar para poder realizar la fotosíntesis y que esté bien nutrido. Para profundizar un poquito más en el tema, el sistema de transporte que tienen las plantas a través del tallo es a través de unos conductos que habíamos dicho antes, que son los conductos leñosos, que lo que hacen es llevar el agua y las sales minerales desde las raíces hasta la hoja. Son unos conductos más gruesos y la savia que lleva entonces se llama savia bruta. Y una vez que se ha producido la fotosíntesis, existen otros conductos más finos que se llaman conductos liberianos, que llevan las sustancias nutritivas que se ha generado, el alimento que se ha generado al resto de la planta, que se llamaría la savia elaborada. Y con esto pues hemos repasado todo lo que habíamos visto en clase. Ahora toca practicar.